Seguimos en su programa El País en Blanco, El País en Blanco desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El País en Blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos como debe ser, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos El País en Blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos. Siguiendo con nuestro programa El País en Blanco al servicio del pueblo, les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Búsquenos en YouTube El País en Blanco, danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo, porque El País en Blanco está al servicio del pueblo. En este importante segmento de su programa El País en Blanco, traemos a colación un tema muy importante y sensible a la vez. Nos referimos a la importancia del sector educación. En el día de hoy hemos estado trabajando fuertemente con el sector educación, con el conflicto de la ADP y los profesores, con el gobierno. Es algo que hay que ponerse de acuerdo. Pero en este segmento de su programa El País en Blanco, traemos a colación el abandono que tiene el gobierno con la construcción de planteles escolares. En el sector educación se está dando una mala práctica que se debe investigar muy a fondo, que es que se han dejado de darle terminación a los planteles escolares, que únicamente le falta una mínima cosa para terminar con esos planteles. Entonces el gobierno ha dejado de terminar toda esa escuela que le falta poca cosa para concluir, y se están dando a la tarea de estar alquilando edificaciones privadas para entonces impartir la docencia en esas edificaciones privadas, aparentemente porque hay un negocio con esta mala práctica del gobierno y el sector educación. Y traigo este tema a colación porque he estado haciendo varios recorridos por diferentes edificaciones escolares que tenemos en Santo Domingo Este, en la zona oriental, y hemos estado mirando el abandono del gobierno con relación a lo que son las edificaciones escolares. Hay una edificación de un liceo en la zona oriental, que es un liceo que tiene una construcción que está en más de un 98 o 99%. Todos el que visita la zona oriental sabe dónde está ese liceo. Ese liceo está ubicado frente a la Fiscalía de Gapre en Invivienda. Ese es un liceo que hasta se llegaron a poner todas las ventanas, se pintaron, una edificación pintada, todos, que lo único que le falta es la butaca, los pizarrones y acondicionar el patio de ese liceo. Y una cancha que
tiene un espacio para eso. Eso es lo que le falta a ese liceo. Ese liceo está frente a la Fiscalía de Gapre en Invivienda, en la calle Simón Orozco con el ingeniero Pedro Bonilla, frente a la Fiscalía en Gapre. Ese liceo que tiene más de un 98% de determinación, que hasta fue pintado ya con los colores que se pintan las escuelas, se ha estado deteriorando totalmente. Y el gobierno, educación, lo han dejado deteriorar a ese liceo. Una edificación que lo único que le falta es la butaca y los pizarrones y acondicionar el patio. Entonces hay una mafia en el Ministerio de Educación que detrás de la misma Fiscalía de Gapre en Invivienda hay un edificio privado, y ese edificio fue alquilado para impartir docencia en ese edificio y teniendo un liceo adelante que con más de un 98%, que lo único que falta es el área mobiliaria. Entonces, eso es algo que no se corresponde. Eso es algo que no se corresponde. ¿Cómo es posible que con un liceo amplio como ese liceo que se hizo frente a la Fiscalía de Gapre en Invivienda, Educación va a estar alquilando un edificio más pequeño detrás de la Fiscalía, un edificio privado, para impartir docencia en esa edificación, en vez de terminar ese liceo que está ahí adelante, amueblarlo y comenzar a dar la docencia en esa edificación que es bastante acogedora? Entonces, ahí en este sector hay varios edificios privados que están alquilados por Educación, pagando una enorme cantidad de dinero, que son todos los estudiantes de ese liceo que está en más de un 98% de terminación. Ahí hay una edificación que se encuentra de la parte atrás de la calle Ingeniero Pedro Bonilla, que está en la calle José Francisco Peña Gómez en Invivienda, donde hay varios colegios privados, y esas edificaciones fueron alquiladas también por Educación para entonces tener esos niños de ese liceo que está en más de un 98% de su terminación, dividido en diferentes edificaciones. Y eso, Educación tiene que investigar eso. El gobierno central tiene que investigar eso. ¿Cuál es la mafia que tiene el sector Educación con esta mala práctica? Que es una mala práctica que se estaría prestando a corrupción. Porque si vamos a combatir la corrupción, este gobierno de combate a la corrupción, entonces hay que prestarle atención a esta mala práctica que hay en Educación. Porque tenemos una situación en Santo Domingo Este y en el país entero. La gran mayoría de las escuelas que están en construcción están abandonadas. Están abandonadas las escuelas que están en construcción. Entonces, lo que yo no entiendo ni he podido comprender es que si en la administración pasada del presidente Danilo Medina había una mafia que buscaba solares y lo compraba sobrevaluado y hacían escuelas sobrevaluadas y construían una cantidad enorme de escuelas a nivel nacional, que todas están ahí, que nadie puede negar que están ahí, con el 4%, y ahora en este gobierno el 4% es más
que el 4% que había en el gobierno de Danilo Medina, y alcanzaba ese 4% para construir esa cantidad de escuelas sobrevaluadas, en terreno comprado por encima de su valor, y entonces sobraba dinero con toda esa construcción. Entonces yo quisiera que el gobierno, que el ministro de Educación, que Luis Abinader, le expliquen al país por qué, si tienen más recursos en el sector educación, entonces las escuelas que están en construcción están en un total abandono. Porque tenemos más recursos económicos, entonces, ¿dónde es que el gobierno, dónde es que educación está invirtiendo ese 4%? No se justifica. A ese Ministerio de Educación deben hacerle auditoría para que se demuestre dónde se está yendo el 4% del sector educación. Aquí no se está construyendo escuelas, no se están dando clases. Entonces, ¿dónde está yendo esa cantidad enorme de dinero que es el 4%? Si en el gobierno de Danilo Medina, que había corrupción, sobrevaluaban las obras y como quiera se construían cantidades de aulas y sobraba dinero, ¿dónde este gobierno está invirtiendo el 4% del sector educación? Eso el gobierno debe dar una respuesta. Esa mafia que tiene educación de estar alquilando edificaciones privadas para impartir la docencia en edificaciones privadas, como ese ejemplo que termino de poner, esa mafia debe desaparecer. Porque eso es únicamente una mafia para no terminar las escuelas que están en construcción, para mantener ese negocio como una estructura mafiosa. Aquí usted comienza a hacer un estudio y aquí la gran mayoría de las escuelas en construcción están abandonadas. Un total abandono. Desde que salió la administración de Danilo Medina, aquí no se ha trabajado jamás con esta cantidad de escuelas que quedaron en la construcción. Muchas que lo único que le faltan es los muebles, la butaca y los pizarrones, como ese liceo que termino de mencionar en la Fiscalía de Gapren en vivienda. Y el gobierno debe de dar una explicación al pueblo. ¿Dónde se está invirtiendo el 4%? ¿Dónde se está yendo ese dinero, que es bastante dinero, el 4%? Que es un dinero que sale aparte. Ese 4%, ¿dónde el gobierno lo está invirtiendo? No lo están invirtiendo en la educación, no lo están invirtiendo en las construcciones de estos importantes planteles. ¿Dónde el gobierno está invirtiendo el 4%? Es una respuesta que debe dar el gobierno central y el Ministerio de Educación. Este pueblo no puede seguir así. Ese 4% es bastante dinero, que hay dinero suficiente hasta para ponerle transporte a los estudiantes. Y esa es una mala práctica que se está cometiendo en el sector educación. Y esa mala práctica hay que eliminarla. Y hay que seguir avanzando con las construcciones de estos planteles escolares que tanta falta le hacen al sistema educativo en la República Dominicana.